Tenemos a varios espectadores ya. Tenemos a 70 personas en este momento. Si gustas, podemos dar inicio, Annalisa. Ok, muchísimas gracias. Bueno, estimados estudiantes centroamericanos y público en general, muy buenos días. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en alianza con la Fundación Konrad Adenauer CAS Guatemala, celebran la segunda conferencia virtual Bicentenario Evolución Económica Comercial de Centroamérica, impartida por el doctor Rafael Ledesma, en el marco de conmemoración del Bicentenario de la Independencia Centroamericana. Quisiera darles una calurosa bienvenida a nuestra segunda conferencia y agradecer al doctor Ledesma por aceptar nuestra invitación al evento. Asimismo, quisiera brindar el espacio al doctor Rudolf Toysen, director y representante de la Fundación Konrad Adenauer Guatemala, Honduras y El Salvador, y posteriormente al licenciado Eduardo Espinosa, director del Centro de Estudios para Investigación e Integración Económica, quien estarán brindándoles a ustedes unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Annalisa. Muy buenos días a todas y todos desde Guatemala. Es un gusto saludarles otra vez para el segundo seminario de esta secuencia de reflexiones sobre el Bicentenario. Reflejar sobre el Bicentenario me parece muy, muy importante para el futuro, para nuestro futuro, para el futuro de la región. Y agradezco tanto a Eduardo y todo el equipo de SIECA su cooperación en este ejercicio y más que todo a Rafael Ledesma su compromiso y su presencia hoy y su presentación. Muchas gracias y que todas y todos disfruten esta mañana. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Realmente es un gusto para la SIECA estar en este espacio de conferencia organizado conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer. Darles, por supuesto, la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este seminario en específico, que es de hecho el segundo de este ciclo de seminarios que conjuntamente la SIECA con la Fundación Konrad Adenauer hemos organizado en un año muy especial para Centroamérica, a pesar, por supuesto, de la pandemia y de las circunstancias económicas y sociales que nos enfrentan. Estamos justamente en un año conmemorativo, en el año de celebración del Bicentenario de Independencia de Centroamérica, y justamente en ese contexto hemos visto la pertinencia de poder crear este espacio de discusión académica, de reflexión sobre el futuro de Centroamérica, como nos decía Rudolf, visto desde un análisis histórico, ¿verdad?, de Centroamérica como bloque económico y comercial, como en este caso lo vamos a ver. La sesión de hoy se enfoca precisamente en los aspectos económicos y comerciales, un tema que es muy cercano a la Secretaría, justamente. La SIECA parte, digamos, de este nuevo enfoque de integración que empezamos a ver a partir de los años 60, ¿verdad?, con la creación del Tratado General de Integración Económica y lo que dio pie a ese entonces al mercado común centroamericano, ¿verdad? Evidentemente ha corrido el agua, ¿verdad?, debajo del puente. Todos sabemos el devenir del proceso de integración en los años 80, los conflictos geopolíticos que enfrentamos como región, y estamos actualmente frente a un nuevo modelo de regionalismo, ¿verdad? Un modelo de regionalismo que parte justamente a partir de los 90s bajo el concepto del regionalismo abierto, pero creemos de que justamente esta reflexión histórica, incluso más allá de lo que vimos o de lo que conocemos en torno al mercado común centroamericano, es algo muy útil y muy pertinente. No solamente porque conocer la historia es relevante, sino también porque nos da un precedente para lo que, como decía Rudolf, queremos pensar de cara al futuro. Así que para nosotros simplemente resaltar la importancia de este tipo de espacios. En ocasiones podemos sentir de que se habla poco de Centroamérica, ¿verdad?, y se habla poco de historia de Centroamérica. Así que de nuestra parte, agradecerles por su presencia en esta sesión y muy especialmente también agradecer la presencia del doctor Rafael Ledesma, profesor de la Universidad de Costa Rica, quien nos va a dar justamente
pues la charla del día de hoy. Así que, sin más, pues de nuestra parte, agradecer por supuesto a la Fundación por todas las gestiones para hacer posible este evento y esperamos que sea por supuesto de muchísima utilidad para todos ustedes. Muy buen día. Muchísimas gracias a nuestros representantes de ambas instituciones por sus palabras de bienvenida. Y quisiera darles la palabra a nuestras colegas de CIECA, quienes estarán realizando una primera dinámica con todos los participantes. Y por favor, que ellas les den las instrucciones y ustedes puedan seguir las instrucciones. Gracias. Mucho gusto, les saluda Irene Díaz del Centro de Estudios para la Integración Económica de CIECA. Como bien sabrán, esta es una serie de webinars, estamos justo en la etapa 2 y como sabrán de alguna forma, en la primera etapa tuvimos ya un primer acercamiento con ustedes. Nos gustaría seguirles conociendo. Para esta primera participación, vamos a consultarles un poco sobre su desarrollo académico y profesional. Ya en la primera sesión pudimos conocer un poco de qué países nos acompañan en estas sesiones, así que hoy por hoy queremos conocerles un poquito más antes de entrar en materia. Me acompaña también mi colega Andrea García del Centro de Estudios y juntas vamos a desarrollar esta actividad para conocernos un poco más. Entonces, pedirle el apoyo a nuestro colega de la Fundación, Álvaro, para hacerles la primera consulta. Esto ustedes lo van a, creo que en este momento ya están viendo en sus pantallas. Queremos conocer cuál es su especialidad de estudio, su carrera, si es que la están cursando en este momento, si recién están empezando, incluso si es su interés estudiarla, ¿verdad? O si ya se graduaron. Nos gustaría que votaran poniendo ahí un botoncito y un clic para que nos puedan indicar más o menos cuál es su especialidad de estudio, incluso área de interés. Vamos a dar un momentito más para que ustedes lo puedan hacer directamente en sus pantallas. Un momentito más. Yo creo que estamos listos. Vamos a ver cuántas respuestas logramos obtener en este momento. Perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Acá tenemos casi un 15% de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Me alegra mucho. Bienvenidos, colegas. Esa es mi especialidad de estudios en este caso. Tenemos también cerquita un 14% de Ciencias Sociales. Y aquí, liderando el grupo de Ciencias Económicas, tenemos un 47.3%, en gestión aduanera un 11%, y en otras que nos gustaría que nos lo indicaran vía chat también, supongo que serán otras asociadas a ingenierías, la misma historia, ¿verdad? También bienvenidos y bienvenidas. Gracias por compartirnos su información y así los conocemos un poco más. Vamos a hacerles una segunda consulta. Si nos ayudan. Por favor. Consultoría en negocios, bienvenidos. La segunda consulta, ¿qué temas o conceptos asocia la temática económico-comercial en el marco del Bicentenario? Nuevamente, la misma metodología. Aquí les aparecen algunos conceptos. Vamos a ver cuál de estos conceptos son los que tienen más presente nuestra audiencia. Vamos a dar un tiempo más. Un tiempito más. Tenemos comercio exterior, gestión en aduana, facilitación del comercio, desarrollo humano, igualdad y equidad, integración económica, competencias. Sé que pueden haber muchos más, pero vamos a ver de estas opciones
cuál es el que de mejor forma, de alguna manera todos coincidimos en que lo asociamos, ¿verdad? En su mayoría a esta temática. Bueno, creo que estamos listos con las respuestas que vayamos teniendo. Bueno, aquí tenemos liderando integración económica. Muchísimas gracias por su votación. En efecto, la integración económica y es un poco a lo que nos dedicamos, un poco mucho a lo que nos dedicamos en CIECA. Comercio exterior. Sería la segunda opción con más votación. Corrijo, facilitación de comercio, curioso, porque es el segundo tema que nosotros también impulsamos desde CIECA, comercio exterior. Posteriormente nos vamos con gestión de aduanas, desarrollo humano, igualdad de equidad y el tema de competencia sería la última opción. Bueno, de esta forma nosotros aprovechamos este espacio para conocerles un poco más e irles introduciendo a la temática que muy gentilmente el doctor Rafael Ledesma nos va a ilustrar en este sentido. Agradecemos su participación y damos paso a la presentación del doctor Rafael Ledesma. Muchas gracias. Gracias, Irene, muy fina. Antes de empezar la disertación del doctor Ledesma, quisiera leer una pequeña reseña de nuestro expositor. Él es estudioso de diversas problemáticas agrarias y económicas en Centroamérica durante el siglo XX. Ha indagado en el análisis de los usos agrícolas del agua y de agroecológica de los fenómenos hidrometeorológicos en regiones del Pacífico Central y Sur de Costa Rica entre 1938 y 2010. Recientemente, como parte de la elaboración de su tesis doctoral, investiga sobre el desempeño del comercio exterior de Honduras durante la llamada era de las exportaciones en América Latina. Ha sido profesor e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional e investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y Adolescencia de esa misma universidad. Sin más que agregar, brindo la palabra al doctor Rafael Ledesma para su disertación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran gusto compartir este espacio desde Costa Rica con todos ustedes. Voy entonces a presentar la ponencia titulada Bicentenario, Evolución Económica y Comercial de Centroamérica. Vamos a hablar un poco de la historia económica de Centroamérica, centrándome siempre en el tema del comercio exterior, de la integración y cómo ha evolucionado a través del tiempo. Será una revisión muy general y desde luego que en los espacios respectivos se podría ahondar en algún tema que sea de interés para este evento. Bien, lo primero, para comprender un poco la historia económica de Centroamérica durante su vida independiente, tenemos que partir un poco de la época previa, es decir, la historia económica de la época colonial, que se ubica entre el siglo XVI y 1821. A grandes rasgos, diríamos que a lo largo de esos siglos, la historia económica de Centroamérica evolucionó de maneras muy distintas. Inicialmente estuvo la figura de la encomienda y las reducciones de la población indígena, que eran mecanismos que venían desde la España medieval y que se utilizaban para obtener tributos, ¿verdad? Obtener tributos en especie, tanto para los conquistadores como para la corona. Tributos como el pago por concepto de mantas de algodón, animales, cosechas, etc. Ese fue el momento inicial del siglo XVI cuando se da la conquista y aparece la figura de las encomiendas y las reducciones de las poblaciones indígenas. Después, ya con el otorgamiento del derecho a poseer la tierra, porque inicialmente la tierra le pertenecía al rey, aparecen haciendas ganaderas, azucareras y plantaciones.
que ya van a formar parte de los sectores dominantes que se van a ir instalando en estas sociedades. Esto ya en el contexto del Reino de Guatemala. Van a aparecer plantaciones principalmente de cacao y haciendas ganaderas a lo largo de toda la región. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que en aquel momento no existían los estados, nación, como los conocemos hoy en día. Toda esta zona ístmica estaba bajo la administración de un imperio, ¿verdad? De una monarquía. Y ellos, desde luego que se encargaron de controlar la comercialización de ciertos productos, de manera que solo la corona española, la autoridad real, podía comercializar esos productos. Es ahí cuando aparecen los estancos, que eran monopolios de la corona y que se encargaban de vender ciertos productos para evitar el contrabando en una región, además, donde había mucha presencia de ingleses que estaban contrabandeando gran parte de estos productos. Entonces aparecen los estancos en el siglo XVIII, los monopolios, esto con las reformas borbónicas, que cayeron sobre la pólvora, sobre el azogue, que era un recurso que se usaba para separar la plata de otros minerales en las zonas mineras, etc. Y si hablamos del comercio exterior, el Reino de Guatemala se especializó mucho en esta época para la exportación de productos tintorios, productos de los cuales se obtenían tintes naturales para teñir los textiles en Europa. De esos productos, los más importantes fueron la grana cochinilla y el añil. La grana cochinilla se usaba para teñir de púrpura de color púrpura los textiles en Europa, y el añil para teñir de azul, ¿verdad? Estas fueron las exportaciones más importantes ya para el final del periodo colonial. Aquí podemos observar algunas ilustraciones donde se observa cómo se extraía en un manual de 1777, cómo se extraía la grana cochinilla, ¿verdad? Cómo se procesaba, es un insecto, recordemos. Y por otro lado tenemos una pintura de la escuela flamenca llamada Retrato del Rey Carlos Luis, aproximadamente del año 1637, y ustedes pueden ver las prendas que llevaba la persona de color rojo. Esas prendas se comprobó que fueron teñidas con grana cochinilla, ya fuera de Nueva España, que actualmente es México, que era un virreinato muy fuerte, o del mismo reino de Guatemala, ¿verdad? Que eran los espacios donde más se sacaba grana cochinilla en el área mesoamericana. Y también tenemos la otra exportación tintoria, que era el añil, que servía para teñir de azul los textiles. Vemos en esta gráfica un poco el comportamiento de esas exportaciones de añil que hizo el Reino de Guatemala entre 1775 y 1820. Vamos a ver cómo para ya aproximándonos al periodo de independencia, las exportaciones comienzan a caer en términos de miles de libras que se exportaban, ¿verdad? Y vemos en la ilustración una plantación de añil, un grabado de una plantación de añil de El Salvador, que era el espacio dentro del Reino de Guatemala donde más se extraía añil para la exportación a Europa. Repito, el añil era para teñir de azul los textiles y la grana cochinilla de púrpura. Se viene la independencia a partir de 1821 y tenemos más o menos este escenario económico de Centroamérica. Se va a seguir utilizando el sistema fiscal de la época colonial. Era una herencia colonial, por lo tanto, seguir usando el sistema fiscal basado en los monopolios que antes tenía la corona, ahora lo van a tener los estados, los famosos estancos. Los gobiernos comienzan a obtener recursos frescos fiscales por medio de las aduanas, por medio de las exportaciones de materias primas, como se venía haciendo desde la independencia. Algunas de esas exportaciones fueron las maderas preciosas, los cueros y el caucho. Y poco a poco, a lo largo del siglo XIX, los ciclos importantes de exportación de productos tintorios comienzan a decaer poco a poco. Por otro lado, tenemos una situación política muy compleja en Centroamérica. Inicialmente, después de la independencia, pasó a formar parte de los países centroamericanos al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide en México,
Y después nos separamos de México y formamos una república federal que por una serie de factores políticos, económicos, tuvo una vida muy corta. Fue de 1824 hasta 1839. Una vez que cae la República Federal, entonces cada país comienza a desarrollar su sistema político, social y económico por aparte. Esta pintura que data de 1777 es muy interesante porque, bueno, es una pintura de Estados Unidos. La señora y el señor Isaac Winslow, que está en el Museo de Artes Finas de Boston hoy en día. Pero es una pintura interesante porque en ella ustedes pueden ver un mueble, que en este caso es una mesa, que fue elaborado con maderas preciosas extraídas de la zona del Golfo de Honduras, ¿verdad? Como les dije, una de las principales exportaciones que hubo desde los países centroamericanos después de la independencia, principalmente desde Honduras, fueron las exportaciones de caoba o mahogany, una madera fina que por su color era muy apetecida tanto en Inglaterra como en Estados Unidos para la ebanistería. Y aquí vemos una pintura de 1773 que presenta un mueble elaborado con esas maderas que se extraían de Centroamérica, así como de Jamaica y de Belice, por supuesto. A lo largo del siglo XIX, ¿verdad? Poco a poco el sector exportador se fue convirtiendo en la principal fuente de ingresos fiscales para los gobiernos de los países centroamericanos. Ya fueron perdiendo relevancia aquellos monopolios heredados de la colonia y poco a poco la principal fuente de ingresos va a ir siendo los impuestos al comercio exterior en materia de aranceles a las importaciones, ¿verdad? Ahora, aquí ocurre algo importante. Los ciclos de exportación de los productos tintorios comienzan a decaer, aparecen tintes sintéticos que ya pueden sustituir al añil y a la grana cochinilla en Europa. Y poco a poco en Centroamérica se va consolidando la exportación de dos productos que van a ser los más importantes en aquel momento. El café y más tardíamente el banano. Al mismo tiempo fue la época en la que se dio una cierta expansión de los ferrocarriles en la región. Estamos hablando del periodo 1870-1930, conocido en la historia económica mundial como la primera globalización, ¿verdad?, del mundo moderno. Y en el caso de la situación política, pues como les dije, ya no está la República Federal, cada estado comienza a consolidar su sistema político y económico por aparte, es la época de los estados-nación, y para lo cual se llevan a cabo una serie de reformas liberales que pretendían actualizar los sistemas jurídicos que regían la materia económica, dejar de lado los reglamentos heredados de la antigua República Federal, y más o menos ponerlos al día de acuerdo con los parámetros del liberalismo económico imperante en aquel momento en Europa. Esta gráfica es muy interesante porque aquí podemos observar las exportaciones de Centroamérica en cantidad hacia Gran Bretaña, que era el principal socio comercial en aquel momento, después va a ser Estados Unidos. Y este gráfico refleja muy bien ese cambio que será de la exportación de productos tintorios, ¿verdad? Como el añil y la grana cochinilla al café. Si ustedes observan la línea anaranjada representa la cantidad de libras que se exportaban hacia Gran Bretaña de grana cochinilla. Vean cómo a mediados del siglo XIX, en 1855, no hay un repunte más de esa exportación. El índigo, que es el añil, repunta un poco a mediados del siglo XIX, después cae y lentamente va surgiendo como principal exportación el café. Entonces, este gráfico refleja muy bien esa sustitución que se va a ir dando en la composición del comercio exterior, centrada cada vez más en el café y dejando a un lado, ¿verdad?, las antiguas exportaciones más importantes de la región, que fueron los productos tintorios, como la grana cochinilla y el añil. Ya entrado a inicios del siglo XX, junto al café va a aparecer una nueva mercancía de exportación muy importante, que fue el banano, el cual va a estar liderado por empresas estadounidenses que se van a instalar en toda la región del Caribe,
tales como la United Fruit Company, la Cuyamel Fruit Company, la Standard Fruit Company. Y la ubicación de las plantaciones de banano se va a localizar en todo lo que fue la vertiente caribeña de Centroamérica, como ustedes pueden observar en el mapa de la ubicación de las zonas exportadoras de banano. De hecho, el país que más tuvo producción de banano en Centroamérica fue Honduras, que en 1929 llegó a convertirse en el mayor exportador de banano del mundo, cuando logró exportar cerca de 30 millones de racimos. En segundo lugar estuvo Costa Rica y Guatemala, y en un tercer lugar tenemos a Nicaragua. Y en cuanto al café, el café va a coexistir, ¿verdad?, con el banano como principales productos de exportación, pero el café se va a localizar en valles interiores y en regiones más cercanas al Océano Pacífico. Entonces, este es un poco el mosaico de estas dos actividades exportadoras tan importantes que tuvo Centroamérica ya entrado el siglo XX, el café y el banano. Bueno, esta es una ilustración de un beneficio de café, como se le llama aquí en Costa Rica, de 1916 en Costa Rica. Eran los espacios donde se secaban los granos que se cosechaban y se depositaban en sacos de gangoche que después se exportaban hacia Europa y Estados Unidos. A partir de mediados del siglo XX viene un cambio importante para la región en cuanto a su historia económica. Debido a una serie de debates que se abrieron en toda América Latina sobre la importancia de la industrialización para dejar de depender de la exportación de materias primas, y por otro lado, la importancia de la integración de las pequeñas economías, va a tener lugar un periodo muy interesante en Centroamérica, y también ocurre en toda América Latina, que fue la industrialización dirigida por el Estado, que la podemos ubicar entre 1950 y 1990. Es un periodo en el cual los países latinoamericanos intentan industrializarse para sustituir productos que importaban. Esta iniciativa la va a llevar a cabo el Estado. Se creía que el Estado era el encargado de llevar a cabo la iniciativa de la industrialización. El objetivo era dejar de depender tanto de la exportación de materias primas, dado que un economista argentino llamado Raúl Prebisch había establecido que un factor que detenía el desarrollo económico de América Latina era el deterioro en los términos de intercambios basado en la exportación de materias primas. Por lo tanto, se crea este nuevo escenario. Inicialmente lo va a liderar la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, una organización que todavía existe, que tiene sede en Santiago de Chile. ¿Y cómo se vivió esto en Centroamérica? Bueno, Centroamérica va a experimentar una serie de cambios importantes, sociales, políticos y económicos. Primer cambio importante por destacar es un crecimiento demográfico increíble como nunca antes se había dado en Centroamérica. En 1950, Centroamérica tenía 8 millones de personas. En 1980 ya tenía 20 millones de personas. Al mismo tiempo, va a ser un periodo en el cual se da una urbanización, un periodo de expansión urbana, dado que ocurre un fenómeno de migración del campo a la ciudad. Se calcula que en 1980 cerca del 20% de la población de Centroamérica ya se estaba ubicando en zonas urbanas. Entonces las ciudades comienzan a crecer. Es un periodo en el cual se da un crecimiento importante del Producto Interno Bruto en los países. En promedio, la región creció a una tasa anual de 5% del PIB. Aparecen entonces las industrias y tuvo lugar en la década de 1960 bajo la iniciativa de la CEPAL, bajo la recomendación de la CEPAL, el Mercado Común Centroamericano, que tenía como objetivo integrar a economías pequeñas que por sí sola le fuera difícil industrializarse bajo un marco de comercio intrarregional. Y es ahí donde el comercio exterior, en el caso de Centroamérica, comienza a dirigirse más a lo interno de los mismos países centroamericanos,
aunque siempre vamos a tener como principales socios a los países de Europa Occidental y de Estados Unidos, pero sí se dinamiza más el comercio intrarregional. Este fue un proyecto que se impulsó desde la CEPAL, desde la oficina de la CEPAL en México, fue cuando aparecieron las primeras ideas de pensar en la integración. Hubo un economista muy connotado llamado Víctor Durquidi, quien fue de los primeros en insistir en la necesidad de que estas economías centroamericanas se integraran. Y eso desembocó, después de una serie de convenios y tratados, como bien mencionó Eduardo anteriormente, en el mercado común centroamericano que va a tener lugar en la década de 1960. Vemos en este cuadro, que me parece a mí es muy claro, cómo evolucionaron los distintos sectores de la economía en este contexto de cambios que se dio en la segunda mitad del siglo XX. Si ustedes observan donde dice primario, estamos hablando del sector primario, bueno, el secundario y el terciario, la composición dentro del PIB de cada uno de los países. Y vemos cómo el primario, a nivel general de toda Centroamérica, donde dice total, pasó de representar un 37% a en 1950 a un 26% en 1978. El secundario, que va a ser el que aglutina a la industria, se incrementa de un 14 a un 24%. Y el terciario se incrementa menos, pero también crece de un 47 a un 49%. Este cuadro refleja muy bien ese proceso de industrialización dirigido por el Estado. El sector primario va a perder cierto peso, aunque no mucho, dentro del PIB en los distintos países y a nivel centroamericano, y el sector secundario es el que va a crecer de una manera más importante en este contexto de cambio que se da en Centroamérica en su historia económica. Y con esto llegamos ya a la actualidad. Después de hacer este largo recorrido, y ya para ir cerrando la presentación, llegamos a la actualidad donde tenemos la incursión de 8 sectores que van a hacer contribuciones importantes al Producto Interno Bruto de las distintas economías. Ya no son economías tan dependientes del sector exportador, aunque son economías pequeñas y abiertas, ¿verdad? Muy abiertas al mercado internacional con un sector exportador importante. Pero tenemos, por ejemplo, a un sector como el turismo, que en el caso de Costa Rica para 2019 va a ser una contribución al PIB de un 12%, una cifra importante para un sector tan nuevo como este. En El Salvador es del 11%, en Guatemala del 6%, en Honduras del 11% y en Nicaragua del 10%. Y el otro elemento que da una contribución importante al PIB de cada país es el de las remesas. Vean que en El Salvador representa un 20%. 9 puntos más arriba estarían las exportaciones, pero ya tenemos a un sector como las remesas muy importante en el caso de El Salvador. En el caso de Honduras alcanza el 21% y en Nicaragua y Guatemala el 13%. Si uno compara estos datos por países con el promedio latinoamericano, claramente, ¿verdad? Claramente, los países centroamericanos concentran cada vez más esa contribución en estos sectores. El promedio latinoamericano de la contribución del turismo es de un 8%, pero aquí tenemos países como Costa Rica que se da una contribución de un 12%. El promedio latinoamericano de la aportación de las remesas es de un 1,7%, pero hay países como El Salvador donde esa contribución es de un 20%. Esto lo que muestra es que vivimos en una región muy compleja, vivimos en una región bastante heterogénea en términos sociales, políticos, económicos, y es en este escenario en el cual nos golpea el actual choque externo que ya está marcando un hito en la historia universal, que es la pandemia o la COVID-19. Aquí tengo algunos datos de la CEPAL que yo creo que es importante mencionarlos. La tasa de crecimiento del PIB real en América Latina, en Centroamérica, el año pasado fue negativa en todos los países.
En Costa Rica fue de menos 5%, en El Salvador de menos 8%, en Honduras del menos 6%, en Guatemala menos 4%, en Nicaragua menos 8%. Este shock externo, ¿verdad? Nos vino a golpear en un momento en el cual las economías estaban muy débiles. El caso que más conozco es el de mi país, Costa Rica, donde tenemos un déficit fiscal por gasto corriente de cerca del 7% del PIB. Y en medio de esa situación fiscal tan compleja viene la pandemia, vienen los confinamientos, el desempleo llegó a un 25%. Imagínense que en 1929 tuvo lugar una gran recesión económica en Estados Unidos, donde el desempleo alcanzó el 24%. En Costa Rica el año pasado tuvimos un desempleo desde el 25%, una cifra escandalosa, con un déficit fiscal que alcanzó cerca del 8% del PIB. Entonces, estamos en un contexto de una tensión social, política, con un problema económico por encima muy importante. Y es ahí cuando nos golpea esta pandemia, ¿verdad? Vamos a ver cómo evolucionan las economías a partir de ahora con todos los planes de rescate que se están haciendo, las renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Eso ya quedará por verse a futuro cómo vamos a salir de esta crisis, pero sí con esta reflexión quería cerrar esta intervención y para darnos cuenta cómo anteriormente el sector exportador fue muy importante para Centroamérica a lo largo de su historia y hoy en día ya tenemos economías más complejas, más diversas, que son aquellas que se están enfrentando ahora a esta condición de pandemia que parece que va a durar varios meses más. Bueno, esta es mi intervención. Agradezco una vez más la invitación a este evento. Para mí es un gusto participar en él y les envío a todos y a todas un saludo muy cordial desde Heredia, Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rafael Ledesma por su presentación. Vamos a dar a la segunda etapa que tenemos por parte de nuestros colegas de SIECA, que van a hacer la segunda etapa de dinámicas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ledesma. Recorrer 200 años en un tema tan específico como lo es la parte económica y comercial realmente es un reto importante que usted ha logrado esta mañana. Vamos a continuar con esta fase de intercambio de conocimiento. Creemos que el proceso de formación es en múltiples vías, por lo tanto vamos a hacer otra nueva fase de sondeo. Posteriormente cederemos la palabra nuevamente a nuestro experto para que pueda presentarnos las conclusiones de esta jornada y luego pasaríamos a una etapa de preguntas y respuestas. Invitarles que para esa etapa utilicemos el chat correspondiente a preguntas. Nosotros se las compartiremos en este foro público al experto para que él le pueda dar respuesta. Bueno, pasamos nuevamente a la etapa de sondeo. Muchísimas gracias. Siguiendo la misma metodología, ahorita queremos conocer a su criterio cuál es el principal logro en materia económica comercial en estos 200 años para la región centroamericana. En este caso tienen estas diferentes opciones. Si tienen otros, de igual manera lo pueden presentar en la opción del chat. Vamos a dar cierto tiempo para ver en qué estamos coincidiendo. Tenemos integración económica, unión aduanera, facilitación de comercio, creación de institucionalidad asociada a los temas económicos comerciales, creación de mercados, división del comercio, otros. Bueno, yo creo que vamos a dar un tiempito más. Un poquitito más. Su votación la pueden hacer marcando cualquiera de estas opciones. Ok, creo que estamos listos para ver los resultados. Los resultados. El principal logro.
la integración económica con un 40.3%. Agradecemos sus votaciones. En segunda opción o en segundo lugar tenemos la creación de institucionalidad asociados a temas económicos comerciales. La parte institucional es sumamente importante. Lo compone también las instituciones en sí mismas, pero también la parte normativa. Y tenemos ahí esos resultados. Bueno, si gusta pasamos a la siguiente. Le cedo la palabra a mi colega Andrea García, también del Centro de Estudios, para que nos pueda acompañar en esta dinámica. Con mucho gusto. Vamos a activar la siguiente pregunta. En sus pantallas aparece la interrogante: ¿cuál es el principal desafío económico que enfrenta la región en materia comercial? La dinámica sigue siendo la misma. Tenemos diferentes opciones de respuesta y vamos a dar un espacio de unos segundos para que puedan marcar la que consideren más oportuna. Es una pregunta de respuesta múltiple como las anteriores, así que pueden seleccionar más de una. Dentro de las opciones, para ir dándoles un poquito más de tiempo, vamos a leer las respuestas. Algunos de los desafíos podrían ser la promoción comercial, el crecimiento económico. Por ahí nos comentan que no aparecen las preguntas. Sí están en pantalla, es un menú distinto al que se despliega dentro de esta misma sesión de Zoom, si pudiera usted verificar, y si no, pues mándenos su respuesta por el chat y aquí con gusto la leemos y la incorporamos. Bueno, siguiendo con la respuesta: la distribución de la riqueza, la política monetaria, la competencia desleal, la deuda política y otros. Y bueno, como las anteriores, si ustedes tienen otros que no aparecen dentro de este listado, pueden dejarlo en el chat y les daremos lectura. Yo creo que es tiempo prudente para cerrar la encuesta. Si nos apoyan, por favor, y veamos los resultados. Ok, perfecto. El porcentaje más alto nos indica un 54% hacia el crecimiento económico, seguido de un 49% sobre la distribución de la riqueza, un 35% deuda política, un 20% promoción comercial, un 22% política monetaria, un 16% competencia desleal y un 7% dirigido a otros. Otros, por acá nos comentaban, voy a abrir por acá el chat para poder leerla. Desigual estructura productiva de los países de la región. Entonces, con esto vamos a dejar el espacio al doctor Ledesma para que nos pueda dar ahí sus apreciaciones respecto a estos resultados. Le dejo la palabra, doctor. Y muchas gracias, Irene. Muchas gracias. Yo lo primero que quisiera recalcar es que me parece muy interesante esta dinámica desde el principio cuando se propuso. Realmente para uno como panelista es muy importante conocer estos criterios ya medidos en una encuesta que emiten las personas que están participando en el evento. Entonces yo quiero felicitar la iniciativa tan importante de hacerlo de esta manera. Bueno, hay respuestas muy interesantes. La que dice cuál es el principal desafío económico que enfrenta la región en materia comercial. Se puso como respuesta principal, como principal desafío el crecimiento económico. Y en un segundo lugar tenemos la distribución de la riqueza. De hecho, el tema de la distribución de la riqueza es un tema que se está debatiendo mucho hoy en día en el marco de las ciencias sociales y se están haciendo estudios muy interesantes con una lectura histórica de cómo es que se llegó a estos niveles de desigualdad social que se están viviendo en América Latina en general. Yo diría que para mi criterio el principal desafío es ese, la distribución de la riqueza. Y esto ameritará en algún momento conocer un poco cómo ha sido este proceso de configuración de las desigualdades sociales en nuestra región, cuáles han sido los factores que han llevado a eso, cuáles han sido los factores estructurales, nacionales, regionales, que han llevado a que nuestros países estén en una región que es la latinoamericana con
que comparado en el escenario mundial es una de las regiones más desiguales en el mundo. Una región que si bien logró consolidar sectores medios, hoy en día esos sectores medios están en una situación de vulnerabilidad, dado que sobre ellos hay mucha presión en cuanto a irse para arriba o irse para abajo, y la tendencia es más llevárselos hacia abajo. Entonces, me parece a mí que esa respuesta es bastante importante. También el crecimiento económico, por supuesto, que se puede visualizar como un desafío, más ahora que estamos en una situación fiscal delicada en todos los países, con niveles de endeudamiento muy elevados. Los gobiernos están haciendo grandes esfuerzos para enfrentar la pandemia y esto está llevando a repensar el sistema fiscal, a buscar recursos para financiar toda una emergencia sanitaria. Y habría que ver en este contexto cómo vamos a lograr ese crecimiento económico a futuro, dado que este contexto está demandando un mayor endeudamiento, acudir a la ayuda, a la colaboración de organismos internacionales como es el Fondo Monetario Internacional, como está pasando en estos momentos en Costa Rica, que hay una negociación con el fondo. Y ese de hecho es un desafío importante. ¿Cómo lograr este crecimiento en el marco de la pandemia? Y la otra pregunta que dice, ¿cuál es el principal logro en materia económica comercial en estos 200 años? Se habla de integración económica, unión aduanera, facilidad del comercio, creación de instituciones asociadas a los temas económicos, creación de mercados y división del comercio. Integración económica es algo que a Centroamérica siempre le ha costado mucho, ¿verdad? La historia de la integración económica o política en Centroamérica ha vivido una serie de momentos álgidos, ¿verdad? Proyectos fracasados. Esto viene desde el siglo XIX. ¿Por qué no nos hemos podido unir política y económicamente desde el siglo XIX, como lo hicieron muchos países bajo un sistema federal? Yo creo que tal vez, a mi criterio, el principal logro viene a ser la creación de instituciones asociadas a los temas económicos, dado que la creación de estas instituciones le ha permitido a la región, y yo creo que en eso los gobiernos a lo largo de la historia siempre han estado al tanto de la necesidad de actualizar los sistemas jurídicos de materia económica, actualizar los reglamentos, pensar en dinamizar esos procesos de actualización. Eso me parece a mí que ha sido muy importante y lo podemos ver a lo largo de la historia de la región. Y me parece que la región ha logrado cierta madurez en eso, ¿verdad? En formalizar sus sistemas jurídicos con miras a dinamizar la economía. Y eso sí se ha visto que ha pasado desde el siglo XIX hasta la actualidad. Se me viene a la mente, y les pongo un ejemplo histórico, del sistema de concesiones, ¿verdad? Cuando los gobiernos deciden hacer ciertas obras, suelen darse en concesiones. La historia de las concesiones en Honduras, por ejemplo, apareció con las exportaciones de maderas preciosas, de mahogany. El gobierno no podía explotar sus reservas forestales y dio bajo concesión a compañías inglesas la extracción de estos recursos naturales. Después, con el desarrollo de la minería a partir de 1870, con la reactivación de la minería, tuvo que actualizar ese sistema de concesiones que estaba pensado para recursos forestales y ahora lo pensó para recursos minerales. Y posteriormente vino la actualización de ese sistema para el desarrollo de los ferrocarriles en la costa norte que iban ligados con el auge del banano. Indistintamente de los efectos que esto pudo traer para la región, sí se ve claramente una intención de ir actualizando la legislación con el tiempo. Y Centroamérica en ese sentido y los países latinoamericanos lo han sabido hacer regularmente en el tiempo desde el siglo XIX hasta la actualidad. Esa sería una primera reflexión que podría dar al respecto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por sus conclusiones. Yo sé que el tema ha estado sumamente interesante. Aquí estamos en conjunto con el equipo organizador
tratando de procesar las consultas, así que vamos a pasar a esa etapa de interacción que todos lo estaban esperando. Tenemos bastantes consultas y la primera nos la plantean, bueno, siguen llegando. Primero, bueno, esta llegó vía chat, no en el espacio de preguntas, pero había tanto interés que también nos la hicieron llegar por correo electrónico al equipo organizador. Esa la plantea Francisco Cano. Él plantea que si amerita, la situación de Centroamérica amerita una distribución de la riqueza, hablar de una reforma agraria. La replanteo. Amerita la distribución de la riqueza, que es uno de los principales retos que fueron identificados en este foro que tiene la región. Si esto amerita hablar de una reforma agraria, principalmente porque el gran número de migrantes que tenemos son del campo. Eso consulta Francisco Cano. Vamos a dar espacio para otras dos preguntas en esta primera fase de preguntas y respuestas y le cedemos la palabra. También Marlon Medina consulta desde su visión como historiador cuál es el rol que jugó la clase social conservadora centroamericana para poner resistencia al proyecto de integración centroamericana durante el proceso de independencia centroamericana. Y José Vinicio Martínez Ardón consulta, doctor Ledesma, primero comenta y luego consulta. Doctor Ledesma, es interesante cómo el ferrocarril fue fundamental para el desarrollo del modelo económico en el siglo pasado y el modelo exportador. Luego la red vial centroamericana en la década de los 60 para potenciar el mercado común centroamericano. ¿Cómo debería ser entonces el modelo de movilidad y logística en la actualidad para el mercado intrarregional? Que pareciera ser agotado, se ha agotado el modelo carretero por todos los problemas y limitaciones que existen en la región. ¿Qué opinión tiene al respecto? Vamos a cederle la palabra, doctor, confirmarle a Patricia que sí le haremos llegar la presentación del doctor Ledesma. Luego de sus respuestas procederemos a otra ronda de preguntas de la audiencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todas las preguntas y comentarios. La verdad es que son temas bastante interesantes. Yo puedo lanzar aquí reflexiones básicamente sobre esos temas desde una mirada de la historia económica. La reforma agraria sigue siendo un reto no solo para los países centroamericanos, sino para toda América Latina. Recordemos que la reforma agraria formó parte de un paquete de reformas que en América Latina se intentaron impulsar desde mediados del siglo XX. Y por lo general la reforma agraria o el proyecto de reforma agraria, pensándolo un poco en el modelo mexicano que impulsó Lázaro Cárdenas, no solo era repartir tierra, sino que era, además de repartir tierra, otorgar crédito agrícola y otorgar mediante el Estado sistemas de irrigación, dado que dado que en América Latina hay regiones agrícolas muy áridas. Entonces era como un paquete, el que se propuso en los 50. Repartir tierra, otorgar crédito agrícola por medio de una banca estatal y que el Estado le asegure a las personas acceso a la irrigación. Y los alcances de la reforma agraria no fueron los que se esperaron en aquel momento. No toda la tierra que se pensó para repartir se repartió. No, o cuando se repartía no había suficiente crédito para ello. Muchos proyectos de modernización, de tecnificación agrícola también fracasaron en el intento. Entonces fue como una reforma frustrada. En otras ocasiones, intereses extranjeros a través de gobiernos locales detuvieron la reforma agraria. Hubo hasta presencia militar para evitar las reformas agrarias en varios países. Lo pensaríamos como un proceso que tuvo una buena retórica inicial bajo un modelo muy completo para lograr ese desarrollo en el campo, pero que fracasó y que hoy en día quedó detenido hasta la fecha.
y desde luego que eso explica por qué motivo, no solo en la segunda mitad del siglo XX, sino hasta la fecha, se dieron estas olas de migración del campo. Inicialmente era buscar las ciudades dentro de los mismos países, y esto pasó en toda América Latina. Fue la época en la cual las ciudades crecieron tremendamente por esa migración del campo a la ciudad, y eso pasó en Centroamérica, por supuesto. Pero cuando ya la ciudad no ofrece esas oportunidades laborales a los migrantes, entonces se viene a partir de los 80s el fenómeno de migrar hacia otro país, principalmente hacia Estados Unidos. Entonces, desde luego que coincido con esa reflexión de que es necesario pensar una reforma agraria para darle soluciones reales a las personas del campo que tanto la necesitan, no solo en Centroamérica, en toda América Latina. La pregunta sobre qué tanto los conservadores detuvieron el proceso de integración en el siglo XIX de Centroamérica en la República Federal es un tema bastante estudiado a nivel histórico. Es un tema en el cual vemos un intento de sectores que, más que sean conservadores, querían preservar ciertas estructuras políticas, económicas de la época colonial, y que desde luego que un proyecto federal ponía un poco en amenaza esa herencia, ¿verdad? Dado que el proyecto iba dirigido a asumir ideales del liberalismo político y económico. Entonces, claro que hay una presencia importante de sectores más conservadores por intentar detener esos proyectos de integración. No podemos englobarlos a todos bajo esa idea, pero sí eso fue uno de los muchos otros obstáculos que enfrentó la República Federal, como el hecho de que los países no destinaban fondos fiscales para el gobierno de la República Federal, sino que se quedaban siempre esos fondos en los gobiernos de cada estado miembro, y otra serie de conflictos que se dieron. Y en cuanto al modelo carretero logístico para el movimiento de mercancías y todo, bueno, Centroamérica tiene, además de ser una región muy diversa social y económicamente, es una región muy diversa geográficamente. Nuestra posición geográfica además nos convierte en una región vulnerable a huracanes, a terremotos, a afectaciones muy distintas de fenómenos naturales, y esto convierte desde luego al sistema de comunicaciones pues en un sistema bastante frágil. De hecho, yo diría que es de los más frágiles en el mundo. Basta con ver la devastación que provocó en 1998 el huracán Mitch en Centroamérica para darse cuenta de los frágiles que son nuestros sistemas de comunicaciones. Yo sé que aquí hay personas de Honduras que pueden recordar muy bien toda la devastación que provocó Mitch en Honduras, en pérdidas humanas, en pérdidas económicas tremendas, en vías de comunicación. El año pasado lo vimos con los huracanes que golpearon Nicaragua y también Honduras. Por lo tanto, yo creo que ese es un reto importante que hay por delante. Lo que pasa es que nos estamos enfrentando a escenarios de desastres que a veces no podemos controlar, y que ni siquiera los países desarrollados pueden controlar esto. Hay que mejorar el sistema de carreteras. Yo también creo que hay que intentar digitalizar más esa conexión en términos comerciales, ¿verdad? Pero sí, es un tema bastante complejo porque escapa mucho a los pronósticos que podemos dar, dado la vulnerabilidad histórica que tenemos hacia distintos fenómenos naturales. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos a dar otra ronda de preguntas y respuestas. Pablo Cospín, ¿cuál cree usted que fueron los factores de la disolución de la Federación en Centroamérica y qué hubiera pasado si la Unión en Centroamérica existiera hasta nuestros días? Muchas gracias, Juan Pablo. Claudio Ordóñez, consulta, buenos días, estimados expositores y doctor Ledesma. Ha sido en general e históricamente la naturaleza de los productos centroamericanos un factor de integración o de dispersión para las economías de los países centroamericanos. También
Claudio Ordóñez, lo vamos a contar como una sola participación para aprovechar y darle espacio a alguien más. ¿Habrá algún producto o sistema productivo que sea un acelerador de la integración económica centroamericana? Aldo Martínez, y con esta cerramos este bloque. Han aumentado la cantidad de empleos cuenta propia o independientes, que se presentan como microempresarios con poca capacidad para interactuar económicamente fuera de lo local. ¿Hacia dónde va la integración si como individuos somos cada vez más localistas? Le cedo nuevamente el micrófono, doctor, para dar respuesta a estas consultas. Sí, muchas gracias de nuevo. Bueno, son preguntas muy complejas en realidad, muy interesantes, muy interesantes. Bueno, sobre los factores que hicieron que fracasara el proyecto de la federación, hay muchos. Entre esos está conflictos internos que, vamos a ver, cuando los países se independizan, ¿verdad?, de España, necesitan recursos frescos para enfrentar lo que más tenían que enfrentar en aquel momento, y era tener a sus milicias listas, dados los conflictos internos que se estaban dando. Los países de América Latina se comienzan a endeudar. El primer país en contraer una deuda externa fue Colombia, para financiar el ejército y contener todos los conflictos y los levantamientos armados que se estaban dando después de la independencia en diferentes regiones. Y así pasó en la República Federal. La República Federal emitió sus primeros bonos de deuda porque necesitaba recursos para el ejército federal y así controlar los estallidos de violencia que se estaban dando en ciudades y villas a lo largo de Centroamérica que estaban opuestos a la integración. Entonces aquí tenemos un primer factor, una debilidad institucional muy fuerte en la federación para contener estos levantamientos armados que se estaban dando y que iban en contra de la federación. El ejército federal no tuvo capacidad de contener esos levantamientos armados. En segundo lugar, como lo mencioné anteriormente, las aduanas. Las aduanas marítimas, los puertos, tenían que enviar parte de los recursos recaudados ahí por materia de aranceles a el gobierno federal. Pero los estados miembros no lo hacían, se embolsaban ese dinero. Entonces, el gobierno federal tenía muy pocos recursos para enfrentar sus gastos, principalmente los gastos militares. Los conflictos dentro de los mismos estados también son otro factor que debilita mucho el proyecto federal, porque dentro de los mismos estados hay intentos por separarse de los mismos estados miembros. Se me viene a la mente lo que van a hacer después los levantamientos en los Altos de Guatemala por separarse de Guatemala. En el mismo Honduras tuvimos el escenario de la región de Olancho, que intentó separarse. Por lo tanto, pensar en una federación bajo estas condiciones, desde luego que era muy difícil sostener ese proyecto. Después vino otra pregunta sobre, déjenme ver si la encuentro aquí en la tablita. Sobre un producto que logre la integración, ¿verdad? Y con esto quisiera unirlo a la pregunta final sobre las microempresas y cómo pensar en una integración si cada vez somos más individuales, ¿verdad? En términos de pensar en microempresas, en todo esto. Bueno, yo no creo que haya un único producto que pueda lograr una integración centroamericana o una única actividad que lo logre hacer. Creo que cada país es diverso, cada país tiene una estructura productiva, industrial, agrícola muy distinta. Por lo tanto, no pensaría que haya una sola estrategia para lograr la integración. La integración tiene que ser además un proyecto de madurez política, jurídica, no solo económica. Entonces, más que un producto, hay que pensar en una estrategia, ¿verdad? Una estrategia muy articulada. Y con respecto a la observación de
las microempresas y de cómo pensar en una integración si cada vez somos más localistas. Creo que tiene toda la razón la persona que expone ese criterio. Porque sabemos que por más que los gobiernos intenten llegar a acuerdos, si esa idea de unión no está entre la ciudadanía, no está entre nosotros, los proyectos fracasan, aunque los gobiernos intenten llevarla adelante. Por eso tiene que haber mucho una pedagogía política para pensar en un proyecto de integración económica como lo fue el mercado común centroamericano, ¿verdad? Porque sí existen iniciativas que van en esa línea, por supuesto. Pero para pensar ya en una integración tan sólida como la tuvimos en los tiempos del mercado común, creo que lo primero es pensar en una pedagogía política de explicarle bien a las poblaciones de nuestros países la importancia de lograr esa unión. Mientras eso no se dé y los gobiernos actúen por cuenta propia, por más acuerdos que lleguen, la integración socialmente no va a tener respaldo en muchos casos, y eso desde luego que legitima sus alcances. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Siguen llegando preguntas. Como usted habrá podido ver, nos permite hacer una sesión adicional de preguntas para lanzarlas al pleno acá. Con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con otras tres. Mario Smith tiene un comentario. Creo que la distribución de la riqueza es fundamental en toda América Latina. Pregunta, ¿cree usted que el problema es la interferencia de las políticas económicas implementadas desde los países potencia, por ejemplo, Estados Unidos? Y su postura con respecto a esta adopción casi un poco literal de esas políticas. También Pablo Álvarez Montiel, ¿qué tanto beneficio representa para la región el impulso de zonas especiales de desarrollo económico donde se puede repetir lo que pasó en los enclaves bananeros? Eso lo pregunta para el caso de Honduras. Y vamos a finalizar con la consulta, con el comentario y la consulta de Leandro Benavides. Saludos desde El Salvador. En mi país se está hablando mucho de la implementación del ferry entre Costa Rica y El Salvador. Se lleva mucho esperando su implementación. ¿Cuál es el estado real del avance de esta iniciativa en Costa Rica? Consulta. ¿Y qué posibilidades hay de utilizar este medio de transporte para fines turísticos? Le desean saludos y también aprovecho para trasladarle las felicitaciones y los saludos de mucha gente en la audiencia. Quisiéramos atenderles a todos, pero aprovecho este espacio para trasladarle de viva voz esas felicitaciones, saludos y agradecimientos de la audiencia. Le cedo nuevamente el micrófono, doctor. Muchas gracias y muchas gracias por los saludos. Bueno, yo creo que la pregunta de la interferencia de Estados Unidos en la política económica, eso es un tema bastante amplio. Yo pienso que a Estados Unidos tenemos que verlo ya de una manera distinta a como lo veíamos antes. Antes, desde luego que Estados Unidos era un país con una intervención muy directa en la política económica, social de los países, no solo de Centroamérica, sino de todo el Caribe. Fue una época donde, desde luego, esta presencia estadounidense era muy importante porque quería tener como en buenos términos, según ellos, todas las áreas que rodeaban el Canal de Panamá. Esto lo vemos en la década de los años 20, de 1920. Después vino, sí, la crisis centroamericana. Estados Unidos intervino constantemente en esto para contener un poco la expansión de los movimientos de insurgencia que se estaban dando. Fue una política de intervención económica y política de Estados Unidos bastante álgida en toda América Latina. Pero yo creo que el escenario de hoy en día es muy distinto. Yo creo que el escenario de hoy en día está marcado por el interés que tiene Estados Unidos en ejercer cierta hegemonía en otras regiones del mundo, ya no tanto en Centroamérica o en América Latina. Y por otro lado, creo yo que nuestros países han logrado ya tener suficiente madurez política y jurídica para pensar en sus propias
medidas y políticas económicas. Creo que la región en ese sentido ya está en una condición muy distinta en cuanto a sus relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos sí presenta todavía interés en la región por el tema migratorio, por supuesto, pero en materia económica me parece a mí que esa injerencia tan marcada como la vimos en la primera mitad del siglo XX y más o menos hasta 1980 ya no se da en nuestro contexto. En cuanto al beneficio de las zonas especiales para el desarrollo económico, y si podemos pensarlo como pasó con los enclaves bananeros en Honduras, bueno, este es todo un tema también interesante sobre hablar de estos espacios, porque en efecto pareciera que las zonas especiales lo que hacen es generar como pequeñas islas donde se implementan muchas innovaciones tecnológicas, etcétera, pero que guardan una poca articulación con las economías nacionales. Eso es lo primero que podríamos pensar si hablamos de enclaves, como fue el caso de la plantación bananera. Pero me parece a mí que ya no aplica mucho esa visión de enclave, ¿verdad? De hecho, la misma idea de pensar los espacios bananeros como enclaves ha sido ya cuestionada en la historiografía, porque siempre hubo eslabonamientos con las economías locales que hacían que no fueran espacios tan aislados. Y yo creo que lo mismo podríamos pensar en las zonas especiales. Las zonas especiales me parece a mí que pueden generar oportunidades de derramas económicas hacia la región donde estén ubicadas, hacia el país, siempre y cuando se sepan aprovechar bien, ¿verdad? Y se sepan articular bien. Y en cuanto al ferry de El Salvador con Costa Rica, bueno, no tengo mayor conocimiento sobre el tema. Sí sé que para Costa Rica y sus exportaciones, el mercado centroamericano es muy importante, sumamente importante. Costa Rica casi que está dependiendo mucho su sector exportador de este mercado centroamericano. Y desde luego que una vía de comunicación como esta, pues le trae mucha estabilidad al país, porque cada vez que en Centroamérica ocurre por diversos motivos un problema que obstaculiza el comercio exterior, Costa Rica lo resiente mucho, dado que exporta productos lácteos, más que todo alimenticios a Centroamérica. Y este ferry, desde luego que es un canal muy importante para eso, y ojalá no solo para mercancías, sino también para promover el turismo. Me parece a mí que El Salvador hay muchas cosas lindas por conocer, ¿verdad? Como Guatemala, Honduras, y uno podría irse hasta en ferry, sería muy bonito, ¿ah? Para conocer más la región centroamericana. Entonces, ojalá que nuestros gobiernos lo estén pensando como una vía de comunicación más integral y no solo comercial. Eso es lo que uno desearía, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por sus participaciones. Así que con esto finalizamos esta ronda de preguntas y respuestas. Reitero nuestro agradecimiento al doctor Ledesma por ser tan claro y nos ha ilustrado de tan buena forma este tema tan amplio y tan complejo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Entonces, finalmente estamos agradecidos por haber participado en este evento y especialmente al doctor Ledesma. Le volvemos a agradecer de parte de la Fundación y de CIECA por impartir su excelente conocimiento y análisis sobre estos aspectos económicos y comerciales de Centroamérica a lo largo de estos 200 años. Espero que esta mañana todos nuestros participantes pues tengan un mejor conocimiento sobre esta temática. Y también les agradecemos a todos ustedes por haber hecho sus preguntas tan interesantes y haberlas compartido para que el doctor Ledesma pudiera hacer una retroalimentación como lo hizo hace un ratito. Es por ello que también les invitamos a todos los participantes que puedan estar asistiendo a todas nuestras conferencias, ya que vamos a dar un diploma de participación. Y les estamos informando que desde este momento en adelante estaremos utilizando la plataforma de Zoom. Asimismo,
quiero invitarles a las próximas sesiones que están planificadas para julio y septiembre del 2021. Por lo tanto, tienen que estar pues atentos a todas las divulgaciones o invitaciones o inclusive recordatorios que podríamos estar enviando en las redes sociales institucionales. Al terminar el evento, ustedes tendrán que realizar una encuesta. Si son tan finos de completarla, nos sería de mucha utilidad para ambas instituciones. Así que, sin más que agregar, les agradecemos muchísimo por su participación al doctor Ledesma, a mis colegas de SIECA y a todos ustedes. Entonces, que tengan muy buenos días, una excelente mañana y muchísimas gracias y nos vemos pronto.